Hola, bienvenidos todos una vez más a nuestro canal del Joan de Lugo y a nuestra sección de Perdiendo la Cabeza, donde comentamos un poquito la actualidad. Como siempre me acompaña Dani, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Y bueno, últimamente pasan muchas cosas, ¿no? Además hicimos un descanso por Semana Santa y había muchísimos temas de los que hablar, pero hemos seleccionado algunos y vamos a empezar pues por la visita de nuestro presidente, el señor Sánchez, a Ucrania, ¿no? Y la relación que tiene esto con el envío masivo de armas que se va a hacer de España también a Ucrania, el más grande hasta la fecha. Cuéntame un poco, Dani. Sí, pues eso, Pedro Sánchez decidió que era buena idea visitar allí Kiev y yo en parte estoy de acuerdo, si hubiera dicho que tenía pensado quedarse allí hasta que se detuviese la guerra, porque creo que era la mejor manera de que todos llegasen a un acuerdo y se parase con tal de que no, dejamos de pelear, quedaros, que Sánchez vuelva a casa. Entre otras cosas, igual también existía la posibilidad de que entonces los rusos enviaran armas nucleares sobre Kiev para evitar toda posibilidad de tener la presencia de Sánchez por allí. Pero en cualquier caso, primero, a mí me parece simpática una cosa. Están hablando de, o sea, Boris Johnson, ahora Sánchez, pero antes otros representantes de la Unión Europea o de otros países europeos visitan Kiev, lo que parece allí un desfile de modelos. Es decir, no parece que haya un gran peligro en visitar Kiev, a pesar de que Rusia tiene el control aéreo sobre el espacio aéreo de Ucrania, lo cual indica que si los presidentes europeos pueden ir allí a Kiev es porque los rusos se lo están dejando, porque podrían bombardear perfectamente la ciudad, lo cual indica que partes de las historias que se cuentan en los medios de comunicación sobre cómo desarrollan la guerra los rusos, pues están un poco sesgados, digámoslo de esa forma. Pero por otro lado hay otra cosa también interesante, que es eso, que Sánchez en esta visita propagandística que no sirve absolutamente para nada, sino para empeorar la situación, dijo que España pues eso, anunció el mayor envío de munición y de otro tipo de equipamiento o material militar desde España a Ucrania. Entonces creo que van a enviar como 200 toneladas de munición, además de camiones y vehículos ligeros. Y esto nos sirve para preguntarnos o plantearnos sobre la utilidad de los envíos de armas a Ucrania, que es una de las principales formas supuestamente de ayuda que están empleando los países occidentales en el esfuerzo bélico ucraniano. Y esto tiene relación con una noticia que salió recientemente de la CNN. Y en esta noticia, la CNN utiliza las declaraciones de funcionarios del gobierno de Estados Unidos y de agencias de inteligencia de Estados Unidos, y según estas declaraciones, el gobierno de Estados Unidos reconoce en esta noticia de forma expresa que no tienen absolutamente ni idea de dónde van a parar las armas que se envían una vez estas llegan a Ucrania. Y lo dicen de esta forma, que dicen tienen prácticamente cero habilidad para seguir el destino de las armas una vez se encuentran dentro del país. También puede ser que la CNN sea un nido de espías de Putin o de propagandistas rusos. Tiene pinta. A lo mejor otra posibilidad es que lo que están diciendo sea cierto y que estén intentando poner la venda antes que la herida, porque hablan del peligro de que muchas de esas armas acaben en manos de gente que ellos no tienen intención de armar. Recordemos, por ejemplo, que cuando los gobiernos occidentales armaron a los islamistas moderados en Siria, esas armas acabaron en manos de muchos grupos islamistas radicales que luego cometían atentados terroristas y que tuvieron influencia en el desarrollo del califato islámico. Y de la misma forma, cuando enviaron gran cantidad de armas a Afganistán, cuando los estadounidenses se retiraron,
dejaron todo ese arsenal en manos de los talibanes. Y lo mismo ocurrió en muchas otras ocasiones, de tal forma que están reconociendo, el gobierno de Estados Unidos está reconociendo que es muy probable que gran parte de esas armas que se están enviando a Ucrania acaben en manos o bien en el mercado negro y en manos de criminales, o bien en manos de organizaciones, digamos, que son partidarias de las ideas de un señor, un pintor austríaco que tenía un bigotillo característico. Y a lo mejor, pues, puede pasar que eso tenga consecuencias no deseadas en Europa. Y a pesar de eso, pues Biden también aprobó la semana pasada el envío de 800 millones de dólares en armas y siguen con esta política. Otra cosa interesante que salió en esta noticia es que uno de los agentes de los oficiales citados por CNN decía que las declaraciones que hacía el gobierno ucraniano estaban muy incentivadas por el deseo de conseguir sus demandas, de que sus demandas fuesen atendidas y que, por lo tanto, la información que proporcionaban estaba sesgada en ese sentido. Y dice, literalmente, que todas las declaraciones realizadas por el gobierno, todas las entrevistas, todas las apariciones que aparecen en la televisión de los miembros del gobierno ucraniano son una información una operación de información. Para el que quiera ver, tenemos el capítulo anterior, que está dedicado exclusivamente a eso, a las operaciones de información. Pero básicamente lo que está reconociendo en esta entrevista, lo que están reconociendo los miembros del gobierno es que el gobierno ucraniano tiene todos los incentivos para mentir y que de hecho lo está haciendo para conseguir esa ayuda militar. Y ahora bien, esta ayuda militar, esos envíos de armas van a conseguir algo más que la muerte innecesaria de más ucranianos. Yo creo que no, y hay otros que de forma indirecta también lo reconocen. Por ejemplo, Bloomberg también estableció una noticia donde decía que los oficiales del Pentágono reconocían que la cantidad del armamento militar, por ejemplo, de los Javelin o los Stinger, que utilizan en un solo día el gobierno o los militares ucranianos, es equivalente a la cantidad que los occidentales envían en una semana. Es decir, que no tienen capacidad ninguna de, incluso con toda la cantidad que les están enviando, que no sirve para cubrir las necesidades diarias. Y eso sin tener en cuenta que los rusos están bombardeando no solo depósitos de munición, por ejemplo, en las ciudades más cercanas a la frontera con Polonia, sino que además también, ahora por ejemplo, bombardear un puente sobre el río Dnieper para evitar que lleguen suministros a los militares o las tropas que están desplegadas o que están en el Donbass, y sin tener en cuenta además que desde mi punto de vista, y yo no soy lejos de mí también decir que yo soy un experto en cuestiones militares, pero siguiendo el análisis de autores independientes, como por ejemplo, voy a recomendar 3 blogs, que son el de Song of the American Revolution, es de un ex analista de la CIA, luego Moon of Alabama, de un militar alemán, y también The Dresing Report, que es también de un experto en cuestiones militares. Son analistas independientes y desde mi punto de vista ofrecen una visión más objetiva de lo que está sucediendo en el terreno. Y según ellos, la situación del ejército ucraniano es completamente desesperada y básicamente están diciendo que perdieron la guerra, por mucho que los medios de comunicación insistan en plantear una visión que no se corresponde en absoluto con la realidad. No solo los rusos ya consiguieron el control de la ciudad de Mariupol, excepto una zona que es la planta de Azovstal,
donde hay catacumbas y, digamos, túneles subterráneos, y parece ser que los pocos miembros del batallón Azov y del ejército ucraniano que quedan allí están atrapados y no tienen posibilidad ninguna de hacer absolutamente ningún tipo de acción militar. Lo único que pueden hacer es intentar o rendirse, o intentar salir y ser eliminados. Y con eso le da la posibilidad, lo que ya está ocurriendo a los rusos, de desviar un gran número de tropas hacia otras zonas del Donbass, y esas zonas en el Donbass están bombardeando sistemáticamente con artillería las zonas enemigas, de tal forma que están debilitándolas antes de asaltarlas de forma definitiva. Desde mi punto de vista, veremos después lo que ocurre, y si este punto de vista es totalmente equivocado y los ucranianos resulta que van a ganar militarmente. Yo creo que eso es un punto de vista completamente absurdo, que la derrota militar de los ucranianos está ya más que determinada, y que Zelensky perdió una oportunidad, la única oportunidad que tenía de haber llegado a un acuerdo diplomático, reconociendo lo que va a ocurrir. Es decir, el Donbass va a dejar de estar bajo el control de Ucrania, y probablemente todo el sur de Ucrania, toda la zona del mar, incluso quizá a lo mejor llegando hasta Odessa, también va a dejar de estar en manos de Ucrania. De tal forma que es posible, existe la posibilidad de que al final que lo único que quede en manos del gobierno ucraniano sea la zona occidental y del norte, sin acceso al mar, con una situación económica catastrófica, inundada con armas que pueden acabar en manos de organizaciones criminales y de otro tipo de gente indeseable. Y no solo eso, sino que además los europeos van a tener que estar, como ya pidió Zelensky, cientos de miles de millones de euros para la reconstrucción, de tal forma que pueda acabar habiendo como una especie de Afganistán, tal como pedían Biden, Blinken y Sullivan, pero que ese Afganistán en medio de Europa, a quien afecte negativamente no sea a Rusia, sino a los países occidentales. ¿Cuál sería pues no creo que una cuestión muy positiva? Entonces yo creo que lo que está haciendo Sánchez con esta, y no solo Sánchez, porque el PP también lo apoyó totalmente, es una total irresponsabilidad. Los gobiernos occidentales me parece que están completamente perdidos y que las consecuencias van a ser muy, 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 muy negativas para Europa en el futuro. Sí, vaya, todo pinta maravillosamente bien. La verdad es que están preparando un cuadro y siguen, porque siguen en el empeño, ¿no? Como decías tú, vemos que si el envío masivo de armas sin sentido, sin control, además que ya les da igual, sin justificación, admiten que mienten, admiten que no sirve para nada, pero bueno, da igual. Y las consecuencias pues, más terribles las vamos a vivir probablemente los ciudadanos europeos, que ya se están viendo, ¿no? En un montón de casos, porque además ya no solo es pues, la faceta militar del conflicto, sino que también estamos viendo esa faceta económica a través de todas las sanciones que se han ido imponiendo, que han tenido ya consecuencias enormes. Hablábamos en muchos de los programas de las sanciones y las consecuencias, por ejemplo, en la huelga de transportistas que hubo en España y en otros muchos países, ¿no? De las subidas en los precios de la electricidad, del gas, de alimentos, etcétera, etcétera. Y parece que también por este camino siguen en el mismo empeño que lo que nos contabas ahora con también los envíos de armas y la insistencia en este absoluto descontrol, ¿no? Y ahora quieren o se están planteando sancionar ni más ni menos que el petróleo. vamos allá, a ver qué está pasando. Y además, bueno, también en relación con otro de los ¿no? acontecimientos políticos importantes de este año, que serán las elecciones francesas, la segunda vuelta. Sí, de lo que aparecen noticias es de la posibilidad de que se establezcan sanciones o un embargo al petróleo ruso, que los europeos establezcan un embargo al petróleo ruso. Por ejemplo, también hay noticias que hablan de que Biden en Estados Unidos autorizó el uso de las reservas estratégicas de petróleo, que normalmente se deberían utilizar para una situación catastrófica como una invasión militar o una catástrofe natural en el territorio de Estados Unidos, pues autorizó el uso de esas reservas estratégicas para intentar estabilizar el precio del petróleo.
Y ahora aparecen noticias de que están enviándose petróleo a Europa. Y también hay rumores que apuntan a que eso lo están utilizando para intentar presionar en el sentido de que se establezca, de que ese petróleo se utilice como sustitutivo o para conseguir un embargo del petróleo, que Europa establezca un embargo del petróleo que importa de Rusia. Eso tendría unas consecuencias pues muy malas en el sentido de que llevaría impulsaría al alza los precios del petróleo, reduciría la competitividad de las empresas europeas, tendría consecuencias negativas en el crecimiento y en la creación de empleo y reduciría la calidad de vida de todos los europeos, especialmente de las clases más modestas. Pero parece ser que eso no le preocupa demasiado a los políticos o a las élites europeas, que desde mi punto de vista cada vez yo no creía que fuesen tan incompetentes y tan literalmente tan estúpidas. Yo siempre hablé de que los políticos en general tienen astucia y tienen inteligencia, independientemente de su categoría moral, para controlar determinadas cosas de la población. La sospecha que tengo ahora es que cuando se ven afectados por una resistencia exterior, debido a que no tuvieron nunca ese tipo de resistencias o contrapoderes, no tienen la inteligencia, la capacidad o la preparación para reaccionar de una forma mínimamente racional y reaccionan de una forma completamente infantil y histérica. Y eso es lo que está ocurriendo ahora cuando comprueban que existe mucha más resistencia de la que ellos creían que iban a existir, entre otras cosas, como por ejemplo que muchos países como China, India o Turquía se niegan a establecer las sanciones que ellos consideran necesarias. Y ante ese tipo de respuesta, ellos persisten intentando redoblar las sanciones una y otra vez con la esperanza de producir una catástrofe económica en Rusia que fuerce a la población a producir un cambio de régimen. Esa catástrofe económica, a pesar de que los rusos sí que están sufriendo consecuencias económicas negativas, pero no se produjo ese colapso económico que parece que estaban esperando. De hecho, el rublo se recuperó y ante eso, pues en vez de adoptar otro tipo de medidas más racionales, pues parece que intentan seguir con el mismo tipo de medidas. También puede ocurrir, porque algunos hablan, por ejemplo, de eso, de que se está esperando hasta que acaben las elecciones francesas, la segunda ronda de las elecciones francesas, para implementar este embargo, pero también es muy probable que haya países que se nieguen debido a las consecuencias económicas que tendrían para ellos y que entonces no sean capaces de adoptar una medida tan dura. Eso espero que sea lo que al final ocurra, pero en cualquier caso, toda esta persistencia, lo de las sanciones económicas que no van a conseguir el resultado que pretenden, que es el del cambio de régimen y que solo van a perjudicar a los ciudadanos de sus propios países, pues espero que en algún momento se den cuenta de la inutilidad de esas medidas, pero no tengo muchas esperanzas. Lamentablemente yo tampoco. Y bueno, la cosa no pinta bonita, pero veremos cómo sigue avanzando. Al final, pues de una forma u otra son temas que seguimos tratando aquí. Y oye, ojalá que sí, que les viniera, ¿no?, la luz, porque no sé, yo creo que ya están viendo, porque se han visto las consecuencias que pueden traer todo este tema de las sanciones, pero igual es eso lo que comentabas al principio, que como les da absolutamente igual, ¿sabes?, las personas que lo sufren, porque ellos no son de esas clases modestas, pues para adelante, como los niños pequeños cuando cogen una rabieta y patalean hasta que alguien les da un bofetón. Pero bueno, en este caso son ellos los abusones. De todas maneras, vamos con un tema un poco más relajado, ¿no? Divertido incluso, porque, bueno, a mí me resulta un poco divertido, sí, porque, bueno, eso sí que se ve un poco también lo que hablamos muchas veces, ¿no?, de la ley del mercado y aún con lo que suponen estas corporaciones, vamos, como Netflix, que vamos a hablar de su caída, la caída en sus acciones.
pues bueno, parece que cuando tu producto al final sí que no le gusta a tu cliente, pues puede sufrir unas buenas tortas económicas, ¿no? Y es lo que le está pasando estos días a Netflix. Sí, pues parece ser que perdió suscriptores por primera vez en 10 años, en el primer cuatrimestre, 200.000 suscriptores, me parece, y también anunció que espera perder como 2 millones en el segundo cuatrimestre. Y sus acciones como consecuencia bajaron un 30%, se desplomaron, bajaron un 35%. Y bueno, una de las cosas de las que se habla es eso que dices tú. Por ejemplo, fue lo que dijo Elon Musk en un tweet que hablaba básicamente de que como Netflix estaba infectada por la cultura woke, pues estaba sufriendo esas pérdidas porque la calidad de sus productos estaba viendo seriamente deteriorada y la gente no quiere eso. Sin embargo, también hay otros motivos, como por ejemplo heridas autoinfligidas. Otra vez en el sentido muy relacionado con lo de las, parece ser, podríamos decir que es como una metáfora también de lo que hablábamos antes, de lo de las sanciones económicas. Porque cuando ocurrió lo de la invasión, Netflix dijo que eliminó el servicio en Rusia, lo que afectaba básicamente unos 700.000 suscriptores. Y ahí quizá lo de que esperan perder luego 2 millones, pues probablemente gran parte de eso esté incluido en los 700.000 cuentas de Rusia. Y lo cual es, desde mi punto de vista, una metáfora perfecta de esto, de lo de las sanciones, porque yo supongo que el gobierno ruso no pensó, bueno, no podemos ver Netflix, entonces nos retiramos, no hay más guerra. O que los ciudadanos rusos consideran que la posibilidad de no ver Netflix es algo tan terrible que los va a llevar a deponer a Putin. Entonces supongo que era una cosa de estas, como le llaman, de virtue signaling. Pero eso pues tiene consecuencias. Y esas consecuencias es lo que estamos viendo. Lo que demuestra también que es una medida completamente estúpida la que hicieron y pues están perdiendo económicamente por cuestiones ideológicas. Pues muy bien, en vez de buscar lo que deberían, que es el defender los intereses de sus accionistas, están perjudicando los intereses de sus accionistas por motivos ideológicos. Pues me parece un resultado excelente. Y luego además eso es verdad que desde mi punto de vista también tiene que ver con la cosa que no le afecta solo a Netflix, sino también a Disney y a otras compañías con lo de la infección esta, de lo de la cultura woke, que cada vez produce series y entretenimiento más de una calidad más despreciable y también con historias cada vez más absurdas y peores. Sin duda, y que está claro que parece que tampoco quedan así muy grabadas en la memoria de nadie, ¿no? Porque ya es difícil ver cualquier producción que, no sé, que sea tomada por el público, ¿no? Por las críticas y tal, pero por el público en general como algo verdaderamente épico o que se disfrute así de manera general. Entonces, bueno, pues sí, les está bien y bueno, que cada uno siga llevando, o sea, si ellos consideran que debe primar esa ideología a la que se han apuntado sobre pues, lo que decías tú, el bien de sus accionistas o sobre el propio bien de su empresa, pues no sé, supongo que si no al final acabarán recurriendo a subvenciones como tantos otros para mantener los productos que libremente nadie quiere consumir. Pero veremos lo que pasa. Una situación más derivada de estas maravillas ¿no? de la moda de la cultura woke, que es muy tolerante, pero al final, oye, parece que nos la quieren imponer por todos los lados. Pero bueno, también otra noticia bastante curiosa, por no decir triste, es la de los tenistas rusos y su situación, bueno, en algunas competiciones, ¿no? Bueno, ya que le han prohibido competir. Sí, el Reino Unido anunció que va a prohibir la participación de los tenistas rusos en Wimbledon. Otra medida que sin duda pondrá fin inmediatamente a la guerra, porque si hay alguien que es responsable de la guerra y de la situación geopolítica son los tenistas. El mundo sabe que son los más influyentes en cuestiones de geopolítica. Y bueno, es una de estas cosas más, estas
cosas absurdas como lo de prohibirla, o hablar de la Z, o lo de cambiarle el nombre a determinados cuadros porque tienen la palabra rusa, o no sé, otra demostración de estupidez. Pero bueno, podrían seguir por ahí. Yo digo que prohíban también a los competidores de ping-pong rusos, o a los ajedrecistas rusos, que les impidan competir, porque eso es fundamental para conseguir la paz en el mundo. Exacto. Y porque son además súper responsables a la vez de la guerra, sin duda, directos, de hecho. Entonces, bueno, no sé, es que por una parte sí, te lo puedes tomar a risa y por otra parte es súper triste los niveles a donde hemos llegado, ¿no? Lo que hacen los gobernantes, vale, porque ya viven no sé, un mundo aparte, una esfera aparte de la realidad, pero que mucha gente no se moleste o, ¿sabes? O simplemente lo acepte de manera así más o menos pasiva, es bastante triste, porque hemos llegado entonces a puntos donde la sociedad es bastante ridícula y al final sí que iba a ser cierto eso de que el Estado y la estatalización exagerada de todo pues nos infantilizaba bastante, ¿no? Y nos convertía en una sociedad pues infantil y que bueno, pues, pasan cosas como esta, o que se prohíban las razas de gatos rusas de las competiciones felinas o cosas como estas que pues, sí deben ayudar muchísimo a que Putin y el gobierno ruso tomen decisiones contrarias a la guerra y a que todo cambie y cantemos We Are the World, We Are the People, todos de la mano. No, además está consiguiendo todo el efecto contrario al que está buscando. Cuando se hablan de tanto las sanciones económicas como de este tipo de medidas, lo que se está produciendo en Rusia es el efecto exactamente contrario. Está cohesionando a la población y cada vez están observando como que hay odio hacia los rusos. Y eso hace que cada vez se vayan a apoyar más a su gobierno y consideren a los occidentales directamente como que están intentando acabar con ellos. Entonces, en lugar de intentar conseguir, de ayudar a conseguirlo o promoverlo del cambio de régimen, van a conseguir exactamente todo lo contrario. No solo eso, además ahora en Rusia, cuando aparecen críticas a la guerra, a pesar de otra vez de lo que ponen los medios de comunicación, cuando aparece una noticia de un millonario, un oligarca ruso que critica la estupidez de la guerra, sí, puede ser que algunos oligarcas hagan eso, pero la inmensa mayoría de la población ahora en Rusia está haciendo lo contrario. Cuando hay críticas, se critica el exceso es decir, se critica a Putin por no ser lo suficientemente duro. Entonces están consiguiendo todo lo contrario de lo que están de los intereses o de los objetivos proclamados y con medidas que no sirven absolutamente para nada. Sí, porque parece en este caso toda la población es cómplice y al final si te echan de todos los sitios y no eres bienvenido en ningún lugar, si te señalan en todas partes, pues igual es un poco normal que lo entiendas como odio y rechazo, o sea, si que te unas hacia adentro ya que hacia afuera nadie te quiere y solo estás recibiendo patadas y bofetones, bueno, pues igual tiene su lógica, pero bueno, como no funcionan estos con la lógica y con el sentido común, pues sí, probablemente no les vuelva a funcionar, porque además es algo que ya intentaron otras veces y que ya sabemos cómo salió, ¿no? Que ya tenemos los resultados finales de aquellos intentos. Pero bueno, supongo que seguiremos viendo nuevas noticias así bastante tragicómicas, como la de Wimbledon. Sí, pues, teniendo en cuenta que los gobiernos occidentales, sobre todo Estados Unidos, renunció completamente, no es que renunciara, nunca lo intentó promover una salida diplomática al conflicto, sino que están intentando perpetuarlo a través del envío de armas y de la adopción de sanciones. La única forma que habrá de que esto acabe será cuando acabe el conflicto militar, y el conflicto militar, como ya digo, lo van a perder los ucranianos, por lo tanto, ese será el momento en el que militarmente se acabe la cosa. Lo que no veo que vaya a acabar es la situación esa, el divorcio total entre Rusia y Occidente. Rusia va a dedicarse o a intentar adoptar lo que ya está haciendo, las alianzas
países euroasiáticos y a comerciar con ese tipo de países, pero el muro que se va a crear entre Rusia y Occidente, eso no se va a corregir o a curar o a eliminar pues, durante muchos años. Y es tremendo porque las consecuencias para Occidente también son muchas y muy variadas, por lo que hablábamos muchas veces de las múltiples dependencias, ¿no? En el sentido del gas, el petróleo, también otros muchos productos, cereales, bueno, muchas cosas que hay entre Europa, Occidente y Rusia, o que había al menos hasta ahora, y que suplir todos esos vacíos pues va a acarrear pues, subidas de precios, pues eh, carencias en la oferta y pues a ver, que hay muchas otras cosas, sobre todo que afectará, pues como decíamos, a la gente que ya tiene una vida más modesta y que no va a ser cuestión de 2 días que esto va a traer cola, más que por el conflicto armado, por todo lo que se ha armado alrededor del conflicto. Pero bueno, seguiremos viendo qué pasa por aquí. Y yo creo que por hoy pues ya hemos hablado un montón de cositas y podemos irlo dejando. Daros las gracias a todos, como siempre, por habernos acompañado hasta aquí y a Dani también. Y nada, os esperamos en el próximo programa. Recordaros que nos ayuda mucho que nos dejéis vuestros comentarios, vuestro me gusta, que compartáis el vídeo y que os suscribáis para que todos seamos partícipes del rap de Dani. Ahí lo dejo. Muchas gracias de estar. Oh.